Muy bien. Zacarías capítulo 11, vamos a mirar desde el versículo 15. Vamos a buscar ahí en su Biblia, por favor, Zacarías 11 desde el 15. Y bueno, ¿por qué hemos estado estudiando? Porque estamos haciendo un estudio. Recuerden, estamos haciendo un estudio de este libro de Zacarías. Zacarías es un libro del Antiguo Testamento. Quien lo escribe es un profeta, el profeta Zacarías. Y este profeta recibe de parte de Dios varios mensajes. Dios se le revela, Dios se manifiesta, Dios le muestra varias cosas, situaciones, acontecimientos que se iban a dar hacia el futuro. Él está en su época, en esa época en donde el pueblo de Israel está regresando del exilio, han estado casi 70 años en cautividad y están llegando nuevamente a su nación, están tratando de reconstruir la nación, están terminando de reconstruir el templo que se conoce como el templo de Zorobabel, el segundo templo, ¿sí? Están tratando de reconstruirlo y están en ese proceso, un proceso bastante complicado por su tema espiritual, proceso bastante complicado por el tema sociopolítico. Hay una situación a nivel económica, una situación política bastante difícil. Y él está en este contexto, ¿no? Él está aquí en este contexto eh, recibiendo de parte de Dios un mensaje. Él lo recibe y va a esa ciudad de Betel y allí en esa ciudad tan prominente en ese momento, pues empieza a compartir todo este mensaje. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo nos hablará Dios? Primero, que nosotros prestemos atención, ¿cierto? Pero segundo, que seamos obedientes y que tomemos las acciones necesarias que debemos tomar para actuar en la voluntad de Dios. Porque cuando no lo hacemos, pues aquí tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando no lo hacemos, ¿qué sucede? Sencillamente se repite la historia y comenzamos a ver pues todas las situaciones difíciles que está viviendo este, este pueblo. Vamos a leer desde el versículo 15 y vamos a leer hasta el capítulo 12, versículo 3. Y yo voy a utilizar la traducción en lenguaje actual, que es una versión en un lenguaje muy sencillo para que todos sigamos la lectura. Y si usted tiene ahí su Biblia a la mano, pues sígala desde la versión que usted tenga. Dice así: Dios me dio este otro mensaje. Versículo 15. Ahora vas a representar a esos pastores que no se preocupan por sus ovejas, porque voy a poner este país al cuidado de un rey que no se preocupará por su pueblo. Será como un pastor descuidado, no se preocupará por las ovejas que se apartan del camino, ni buscará a las ovejas perdidas, ni curará a las ovejas lastimadas, ni alimentará a las ovejas hambrientas. Ese rey solo se ocupará de los ricos y poderosos que le dan de comer. Qué mal le va a ir al pastor inútil que no cuida del rebaño. Ojalá que con esa espada le corten una mano y que con un cuchillo le saquen los ojos. Dios me dio este mensaje para los israelitas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Voy en el versículo 1, capítulo 12. Yo soy quien extendió los cielos y afirmó las bases de la tierra. Yo soy quien dio vida a todos los seres humanos. Cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. Cuando llegue ese día, todas las naciones
se unirán para acabar con Jerusalén, pero yo haré que Jerusalén sea como una piedra enorme. Todo el que trate de moverla será aplastado por ella. Y nos vamos a quedar allí porque pues hay mucha cosa que uno puede sacar de toda esta narrativa y de todo este mensaje que hay aquí, ¿no? Y como para contextualizarnos un poquito, este libro ha sido dividido. Uno de los comentaristas bíblicos habla de que este libro fue dividido en tres partes. Hay tres secciones en las que se ha dividido. La primera parte de este libro de Zacarías nos habla del capítulo 1 al capítulo 6 y nos habla acerca de todas esas visiones que Dios le dio a Zacarías. Como les decía inicialmente, todas estas visiones se han organizado. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10 visiones. Sí, nosotros nos hemos ido por esa línea de las 10 visiones, pero vemos que en esta primera parte se da un panorama, en estos primeros 6 capítulos se da un panorama de esas visiones, de lo que Dios ha mostrado a Zacarías y que Zacarías tenía que irle a comunicar al pueblo. Por eso, algo que podemos aprender y una enseñanza que podríamos nosotros sacar es que cuando Dios nos habla, nosotros no debemos quedarnos con eso para nosotros solamente, sino también compartirlo a otro. Mire al que está ahí a su lado y dígale, lo que Dios te ha hablado, compártelo. A eso somos llamados nosotros, ¿cierto? Si Dios nos ha dicho algo y si Dios nos ha dicho que debemos hacer algo, ¿qué debemos hacer? Sí, mire con amor al que está a su lado y dígale, hay que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. A eso estamos llamados, ¿sí o no? El soberano, tenemos un soberano, un Dios, el dueño de todo lo que existe, el creador de todo lo que existe. Qué increíble, ¿cierto? Y tiene la humildad de hablarnos. Y aquí le está hablando a un siervo de él. ¿Sí? ¿No ve que hay personas que logran tener cierto estatus, cierta posición, y ya cuando están en ese estatus, en esa posición, ya ni le dirigen la palabra a uno ni lo voltean a mirar, ¿cierto? Y esa es una actitud equivocada. Por ahí me llegó un videíto de un TikTok, ¿sí? De un TikTok en donde un caballero estaba llamando al candidato que había ganado las elecciones. Y le dice, doctor, doctor, con Julanito de tal. Y el otro dice, ¿con quién? Julanito de tal, el que estuvo con usted en la campaña y lo apoyó. ¿Qué quién? Y le colgó, ¿no? Y le colgó. Bueno, nosotros los seres humanos cometemos muchos errores, pero Dios no. Dios en su amor, en su misericordia, en su humildad, en todos esos atributos que tiene Dios, se digna hablarnos y decirnos, esto es lo que yo, dice Dios, esto es lo que yo voy a hacer y quiero que sepas lo que yo voy a hacer. Y cuando a mí me dice alguien lo que va a suceder y lo que va a hacer, pues yo tengo que prestarle atención. Tóquele ahí el hombro al que está a su lado, dígale, no se duerma, preste atención, preste atención. ¿Sí? Entonces, este libro que encontramos nosotros aquí está dividido en tres partes. La primera parte, les decía, del capítulo 1 al capítulo 6, que habla de esas visiones. La segunda parte del libro de Zacarías, que es como un preámbulo, como un interludio allí, como un respiro, que son el capítulo 7 y el capítulo 8. Es un breve panorama histórico de cosas que se iban a dar hacia el futuro y que las está manifestando Zacarías. Y la tercera parte, esa tercera sección que va del capítulo 9 hasta el capítulo 14 del libro. Y nosotros nos encontramos en ese momento en esa tercera parte.
Y esta tercera parte habla de esos mensajes y de los encargos proféticos que Dios está dando a entender. Pero dos cosas relevantes que encontramos nosotros aquí, específicamente en el capítulo 9 al 11, es que hace referencia a la primera venida de Cristo. Zacarías, desde esa época, una época muy antigua, ¿sí? Está hablando de la primera venida de Cristo. Desde esa época ya está revelando y está profetizando que Jesucristo vendría, que el Mesías vendría por primera vez. Pero del capítulo 12 al capítulo 13 nos está hablando de diferentes aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo. ¿Eso ya sucedió? ¿Ya sucedió? No ha sucedido. Estamos esperando, ¿cierto? Estamos esperando, por eso decimos, Maranata, Cristo, ven pronto, ¿no? Ven pronto, Señor. Y aquí encontramos también otro elemento que me llama mucho la atención y es la simbología con relación a dos pastores. Toda esta narrativa que acabamos de leer desde Zacarías capítulo 11, versículo 15 en adelante, hasta el capítulo 12, versículo 3, nos está hablando de dos pastores. Nos habla de un pastor que es bueno y le llama así el buen pastor. Aquí nos está hablando de el versículo 1 al 16, que es Zacarías 11, del 1 al 16, habla de el buen pastor, de aquel pastor que da su vida por las ovejas. Nos habla de que ese pastor fue vendido o iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Ese pastor que iba a ser rechazado, que iba a ser entregado a un gobierno de la época, al gobierno romano, para morir en la cruz. Y de eso nos está hablando desde este tiempo, en la época de Zacarías, cuando él estaba compartiendo esas visiones, y ese mensaje de Dios nos está hablando de todos estos aspectos que tienen que ver con la primera venida de Cristo. Y nos habla y hace un énfasis con relación a ese momento de la cruz, ¿no? La cruz tiene una simbología muy significativa. Muchos utilizan la cruz para dar a entender que eso tiene que ver con muerte, pero la cruz es un símbolo de redención. La cruz debe verse como un símbolo de redención, porque ahí fue donde nosotros fuimos redimidos. Ahí fue donde se pagó el precio por el cual nosotros fuimos liberados de la esclavitud. Hablamos de una esclavitud espiritual. Hablábamos de que estábamos muertos, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados y fuimos redimidos. La cruz es símbolo de ese altar de bronce que usted encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso es importante leer la Biblia. Recuerden que nosotros los cristianos necesitamos estar haciendo un ejercicio constante. Si no hacemos ejercicio físico, ¿qué nos pasa? Duban, Cristian, Hernán, que son los especialistas, Jorge, que son los especialistas en deportes, ¿sí? Si no hacemos ejercicio, ¿qué pasa? Nos atrofiamos y después vamos creciendo hacia los lados, ¿cierto? Y en la vida cristiana, si usted no se ejercita en la vida cristiana, usted tiene que ejercitarse en la vida cristiana en las herramientas espirituales. Así como cuando uno va al gimnasio y lo ponen a subir pesas, a coger, ¿cómo se llaman las cuernas? Las mancuernas. Las mancuernas esas. Por eso es que necesitamos especialistas, ¿cierto? Las famosas mancuernas, ¿cierto? O saltar la cuerda,
Bueno, todos los elementos que hay allí. En la vida cristiana también tenemos unas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros debemos estar ejercitando? La palabra de Dios, la oración, la vigilia, el ayuno, ¿sí? La intercesión, el discipulado, y una cantidad de herramientas espirituales, la evangelización que debemos estar haciendo. El domingo pasado estuvieron en una jornada de evangelismo con el Ministerio de Intercesión. Cada vez que haya jornada de evangelismo, usted se puede unir. Se logró llegar con el mensaje del Evangelio a 15 personas aproximadamente. Entonces miren que fue una pequeña jornada de evangelismo y pudimos llegar a varias personas. Entonces hay muchas herramientas espirituales, pero aparte de las herramientas espirituales, también tenemos unas vías de alimentación, porque uno no puede solamente hacer ejercicio, uno también tiene que alimentarse adecuadamente, ¿sí? Necesitamos alimentarnos adecuadamente. Y en el plano espiritual, ¿cuáles son las vías de alimentación? El oír, el leer, el estudiar, el meditar y el memorizar la palabra de Dios. Usted dice, yo tengo mala memoria, pues lea la Biblia, medite la Biblia, oiga la Biblia, estudie la Biblia, memorice la palabra de Dios. Y eso va a ser espectacular para nuestras vidas porque tenemos dos cosas constantes que debemos estar haciendo. Así como cuando usted va y hace sus labores, estudia, trabaja, hace deporte, desayuna, almuerza, come, físicamente hablando, también usted debe hacerlo espiritualmente. A eso somos llamados nosotros. Y entonces necesitamos entender que debemos nutrirnos de la palabra para conocer un poquito de toda esa profundidad de la enseñanza que tiene Dios. Y hablábamos de la cruz como ese símbolo del altar de bronce. Porque cuando usted va al Antiguo Testamento, encuentra que los sacrificios implicaban que el animalito que iba a ser sacrificado pasara por el altar de bronce. La cruz es un simbolismo del altar de bronce. Y no podemos profundizar más en este aspecto, pero si a usted le interesa, ya a partir de enero volvemos a abrir inscripciones en la Academia de Liderazgo y entonces usted va a comenzar con la primera materia. ¿Cuál es la primera materia, Jorge? Soteriología, ¿sí? Tenemos profesor de soteriología. Entonces nos va a enseñar acerca de todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, porque necesitamos saber cuando decimos nosotros somos salvos, a qué está haciendo referencia. Y ahí habla del pastor bueno, del buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas, el que fue vendido por 30 monedas de plata, el que fue rechazado, el que fue entregado para morir en la cruz. Pero también habla del pastor necio. Y aquí en este capítulo 11, versículo 15 en adelante, nos está haciendo referencia a ese pastor necio. Habla del mal pastor, de los malos pastores, de esos dirigentes, de esos líderes que no actúan correctamente, de aquellas personas que van a actuar según sus intereses, según su egoísmo. Y específicamente nos habla de alguien que va a venir después del buen pastor. ¿Ya vino por primera vez el buen pastor? ¿Sí o no? Ya vino por primera vez el buen pastor. Ahora, ¿qué estamos esperando? Que antes de que venga por segunda vez el buen pastor, hay un pastor malo, un pastor necio. Ahí dice, ¿no? Dice pastor necio, pastor malo que va a venir, el famoso anticristo, como también se conoce. Pero si ustedes me acompañan allí al Evangelio de Juan, vamos a buscar Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 43. Aquí tengo una referencia
Déjenme buscarles Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 43. Y ahí en Juan capítulo 5, en el versículo 43 dice, en esta versión que estamos leyendo, traducción en lenguaje actual, Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. Y aquí Jesús está haciendo referencia. A mí me rechazaron, a mí me están rechazando, pero aquel que viene por su propia cuenta, a ese sí lo aceptaron. Y esa va a ser una realidad, ¿no? Para el pueblo de Israel, que va a ser engañado en un momento y va a ser engañado para reconocer a este personaje que se va a manifestar en poco tiempo. Es aquel, y de eso hace referencia aquí en Zacarías, es alguien que se aprovecha de las ovejas, en otras palabras. Ese mal pastor, ese pastor inútil, ese pastor necio, se aprovecha de las ovejas. ¿Y cómo se aprovecha? Pues esquilándolas. ¿Saben qué es esquilar a una oveja? Quitarle toda la lana, ¿cierto? Quitarle toda la lana. O sea, buscar beneficio para su propio provecho, ¿sí? Buscar beneficio para su propio provecho, esquilarlas, matarlas para sacarles la carne y venderla, usarlas como alimento, usarlas para sus propios beneficios. Y en esta manera tan particular como lo está mostrando aquí en Zacarías capítulo 11, ¿de qué nos está haciendo referencia? Pues es una simbología de la actitud incorrecta como operará este personaje. Un personaje que se va a manifestar dentro de poco, ¿sí? Va a ser un personaje que buscará el beneficio de las ovejas, un personaje que en vez de traer bendición va a traer problemas, un personaje que va a actuar con egoísmo, un personaje que siempre va a estar buscando la gratificación propia. Y cuando uno hace una comparación entre lo que este personaje va a hacer y lo que hizo Jesucristo en su primera venida, es totalmente diferente, ¿cierto? Es totalmente diferente lo que se hace aquí, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de entrega, de servicio, humilde, un siervo sufriente. Y todo esto tiene que enseñarnos cómo debería ser la vida cristiana que nosotros estemos cultivando, una vida de humildad, una vida de ejemplo para los demás, una vida de sacrificio. Tristemente, este pastor se va a dedicar a engañar. Y en esa actitud de engañar, pues lo seguirán, no verán sus verdaderas intenciones los que lo van a seguir. Y nosotros podemos ser engañados, ¿sí o no? Aún la misma Biblia habla de que nosotros no podemos tragar entero. Lo que yo les estoy compartiendo aquí, ustedes tienen que estarlo corroborando con la palabra de Dios y estar evaluando esto que nos está compartiendo aquí el pastor, esto que nos está hablando de Zacarías, ¿sí es correcto a lo que está allí? ¿Sí? Sí es más o menos lo que nos está presentando de lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso no se matricule con una sola versión de la Biblia. Tenga dos, tres versiones. Ahora que usted tiene acceso al internet y tiene allí la oportunidad de tener su celular, ¿sí? Como Dayana, que está buscando ahí la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces usted tiene acceso a diferentes versiones. Usted tiene diferentes versiones a la mano y léalas, haga comparación.
la versión tradicional, las versiones más actualizadas, con un lenguaje más sencillo, con unas traducciones mucho más sencillas, y va a tener una mayor comprensión de la palabra del Señor. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que este personaje es un personaje que se aprovechará de las ovejas, es un personaje que buscará el beneficio propio, es un personaje que engañará, es un personaje que va a buscar que Jesucristo sea rechazado y tristemente, como nos lo enseña aquí en esta porción que hemos leído de Zacarías, al ser rechazado Jesucristo, eso trae una acción y es el juicio de Dios. ¿Por qué se generó esa situación tan difícil con el pueblo de Israel? Sencillamente porque se dio el juicio. Dios es paciente, pero tarde que temprano toma acción, ¿sí? Porque Dios advierte, va a suceder esto si ustedes no prestan atención y no cambian esto. Es como cuando a uno a los niños no le dice, no haga eso, no toque eso, no meta la mano allí. Uno tiene que darle razones. Si usted mete la mano allí, le va a pasar esto. ¿Sí? Hoy, pues como papás a veces somos muy complacientes, ¿no? ¿Sí? Dejemos que el niño desarrolle su libre personalidad. Pero por mucho que usted quiera y tenga ese pensamiento de la libre personalidad, si usted ve que el niño va a meter la mano en el interruptor de la energía, ¿usted qué hace? Le advierte o lo cuida, ¿cierto? Usted no dice, no, que se desarrolle libremente, que meta el dedo ahí libremente, que experimente, ¿sí? Lo pone a experimentar otras cosas, pero eso no, ¿no? Está atento y así es nuestro papá Dios. Dios nos advierte y tristemente él advirtió, tristemente no se hizo caso, fue rechazado y cuando ese buen pastor fue rechazado, trajo el juicio de Dios. Y por eso es que el pueblo de Israel vuelve otra vez a la dispersión. El pueblo de Israel vuelve otra vez a experimentar discriminación y hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos. No son buenas las acciones que ha hecho en la actualidad Israel en su actitud de defenderse de un problema que ellos mismos políticamente permitieron, ¿cierto? Permitieron que se formara un grupo de delincuentes y de terroristas y luego no acabaron con ese grupo, lo dejaron crecer y ahora les están molestando la vida en su nación. ¿Y qué están haciendo ahora? Buscando acabar con toda esta gente, ¿no? Y por eso se han levantado tantas voces en contra de Israel, ¿sí? Pero pues ellos están en su derecho de defenderse, pero son consecuencias producto de malas decisiones. Y así sucedió en la época de Zacarías. Zacarías le está diciendo a este pueblo, ustedes tomaron malas decisiones y Dios dijo que casi 70 años se iban a demorar en volver nuevamente a su nación. Tengan en cuenta, ahora que están nuevamente en su nación, tengan en cuenta seguir haciendo las cosas correctas. Miren, si ustedes no hacen las cosas correctas, va a venir otra nación y va a acabar con el templo nuevamente y ustedes van a ser dispersos. Y no hicieron caso. Años 70 de nuestra era, ¿qué pasó? Nuevamente el templo fue destruido. En este momento, desde el año 70 hasta el año 2023, no hay templo. Mire cuántos años han pasado. Haga la cuenta, los buenos matemáticos. 2023 menos 70, ¿cuánto es? 1000 y pico de años. Tremendo, ¿no? Como nación, desde el año 48 de nuestra era, Israel es nación. Pero todavía hay un proceso espiritual
con el que Dios está tratando con ellos. Entonces, ¿todo esto nos enseña o no? En medio de toda esta realidad yo me quedaba sorprendido. Mira al que está a su lado y tóquelo, dígale, no se duerma, pila lo que, mire con lo que, qué cosa tan increíble lo que dice aquí. No, me sorprendía algo y es la misericordia de Dios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que en medio de toda esta realidad Dios tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque a pesar de toda esta realidad tan complicada, es de allí, de Jerusalén, donde sale el mensaje de las buenas nuevas y que llega a diferentes naciones y nos ha llegado a nosotros. Dígale a su hermano o al que tiene al lado, dígale, qué bendición tan extraordinaria la de Dios. Increíble, ¿cierto? Extraordinaria la misericordia de Dios, que su mensaje ha llegado a nosotros. A veces no lo valoramos, a veces no valoramos la vida que Dios nos ha dado. Es triste eso, ¿no? Que no vivamos la vida que Dios nos ha dado. Los viernes hemos estado trabajando un tema a mediodía a través de nuestro canal de YouTube. Hemos estado trabajando un tema de la necesidad de vivir la espiritualidad sin limitaciones. Tenemos una vida espiritual y nosotros mismos nos ponemos limitaciones, nos ponemos barreras, barreras que son emocionales, que son físicas, que son espirituales, y no vivimos la clase de vida que Dios quiere para nosotros. Pero Dios tiene misericordia y ha tenido misericordia, y su misericordia desde este tiempo permitió que ese mensaje se difundiera a lo largo del mundo hasta ahora. Ahora, estamos en un intervalo. Miren, versículo 17. ¿Qué mal le va a ir al pastor inútil que no cuida del rebaño? Ojalá que con una espada le corten una mano y que con un cuchillo le saquen los ojos. Y me pareció fuerte esto, ¿cierto? Pero estamos en un intervalo. Todavía eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido todavía. Ese anticristo, ese pastor inútil del que está hablando ahí en Zacarías 11:17, todavía no ha llegado. Algunos dicen, por ahí está asomando la cabeza. Todavía no ha aparecido, no se ha manifestado. ¿Sí? Todavía no se ha manifestado. Algunos teólogos dicen que él se manifestará en el momento en que la iglesia sea raptada. Porque va a ser así. Algunos estaban dormidos, sí. Me impacta una película que hay sobre el rapto, porque están en una iglesia, ¿no? Y están en una iglesia de pronto, ¡brum! Y eso en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, ya se despertaron. Entonces estamos en un intervalo. Estamos en un intervalo. Ese pastor necio, lo que nos muestra allí es que va a seleccionar las ovejas que le parecen más útiles para lograr sus fines egoístas. Le va a echar el ojo a más de uno. Le va a echar el ojo a más de uno. Dígale al de que está ahí al lado suyo, dígale, póngase pilas porque le están echando el ojo. A más de uno. Y más de uno se va a embolatar. Si no nos cuidamos, nos podemos embolatar. ¿Sí o no, Juan Manuel? Sí. No dice, voy para Cali. Juan Manuel dice, me voy para Medellín. Y agarra para el sur. Y llega a Rosas, allá ese trancón que hay en este momento, allá en Rosas, y dice, yo iba para Cali, para Medellín.
¿Qué pasó? Me fui por el lado equivocado, ¿cierto? Y eso nos puede pasar a más de uno de nosotros, por eso tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos. Dios está hablando constantemente y nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios, porque nuestro enemigo, junto con sus emisarios, en este caso, este enemigo del pueblo de Dios, con su eh, conducta, con su accionar, va a estar utilizando las ovejas del pueblo de Dios para sus fines egoístas. ¿Será un pastor inútil, egoísta, porque no cuidará de esas ovejas? Y por eso es que ahí nos habla del juicio, nos habla del castigo sobre el ojo y sobre el brazo. O sea, va a ser afectado, va a recibir castigo, va a recibir juicio. Este pastor inútil, hablando del anticristo, ¿cierto? Nos muestra aquí, lo que nos dice allí es que será juzgado. Ustedes quieren profundizar un poquito más sobre este pastor inútil que será juzgado, vayan a Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21 y ahí lo estudian en la casa y se dan cuenta que allí habla acerca de este personaje. Pero si usted se devuelve a Zacarías, al capítulo 12, en el versículo 1 dice: Dios me dio este mensaje para los israelitas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo fui quien extendió los cielos y afirmó las bases de la tierra. Yo soy quien dio vida a todos los seres humanos. Aquí nos empieza a hablar de la segunda venida de Cristo. Aquí nos empieza a hablar de que va a haber restauración, va a haber bendiciones para Israel, pero que van a ser en ese tiempo del reinado de Cristo en el milenio. Qué increíble, ¿cierto? Estamos en esta época, en algún momento de este tiempo, mañana, pasado mañana, en unos días, en unos meses, en unos años, nosotros vamos a ser raptados, sacados de aquí. Y inicia un tiempo, una temporada bastante difícil para los que queden en esta tierra. Y después de ese tiempo, desciende Jesucristo y regresa por segunda vez a establecer un reinado de 1000 años. Y en ese tiempo tendremos un tiempo especial, tiempo de restauración, tiempo de bendición. Y aquí nos habla del día del Señor. La expresión que se encuentra allí en la traducción tradicional es sobre el día del Señor. ¿Y a qué hace referencia el día del Señor? No es un tiempo de 24 horas como el que nosotros conocemos. Es una referencia a el inicio de un periodo largo. El inicio de un periodo largo. Ese día del Señor es el inicio del periodo de la gran tribulación. Periodo que finaliza con el establecimiento del reino milenial. O sea, termina el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, y comienza el periodo en donde va a reinar por 1000 años el Señor, ¿sí? Y cuando termina ese periodo de los 1000 años, miren acá ustedes, aquí estamos viviendo ese tiempo, llegó el periodo de los 1000 años, terminó, y la Biblia hasta ahí llega, y de ahí dice, ¿sí? Eternidad. No sabemos qué pasará de ahí en adelante, pero habla, ¿sí? Cielo nuevo, tierra nueva, todo eso. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Aquí nos está hablando que ese día del Señor finaliza con el establecimiento de su reino, con la venida, con la segunda venida del Señor, un reinado donde va a haber paz, una verdadera paz, donde va a haber prosperidad, ¿sí? No como ahora, ¿no? Que ya nos van a clavar el 23% a todos
alimentos para que no nos engordemos. Eso no se lo cree ni Mafalda. Pero bueno, es un tiempo donde se va a manifestar el anticristo, un tiempo de gran tribulación. Cuando se habla en aquel día, la expresión que hay allí, en aquel día, cuando se habla así o se usa esa expresión, es una referencia a la gran tribulación. Y cuando habla ahí de profecía, habla de que va a haber un juicio que va a venir a la nación, que va a ser asediada, que va a haber devastación. Todo esto son palabras de advertencia para Jerusalén, una ciudad que va a ser sitiada y que va a ser sitiada antes de que se genere esa batalla de Armagedón que uno encuentra en Apocalipsis. Eso todavía no ha pasado, ¿sí? No está pasando. Eso va a pasar en un futuro cercano. Pero específicamente cuando yo miraba esa expresión que hay ahí que dice el día del Señor, pues algunos le dan diferentes significados. Pero aquí en Zacarías, curiosamente, encontramos que esa expresión el día del Señor se repite 18 veces. Es mencionada de una manera reiterativa. Pero también se menciona esa expresión el día del Señor en los diferentes libros proféticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y si usted dice, uy, ¿de qué estará hablando este señor que está hablando como en chino? Bueno, en la Biblia están los profetas mayores y los profetas menores. Cuando usted lee Daniel, Zacarías, Isaías, Jeremías, habla de profetas mayores, profetas menores, Amós, Zacarías, Malaquías, Sofonías, Amós, ¿sí? Todos esos son profetas y algunos son categorizados dentro de ese esquema como profetas mayores y profetas menores. Por ejemplo, en Joel, que es un libro profético, y Malaquías, el tema central de Joel y de Malaquías en gran medida es esa expresión, el día del Señor, haciendo referencia a ese tiempo futuro que tiene que ver con tiempo de tribulación, pero también tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Ahora, la palabra día no podemos tomarla como una palabra que identifique un periodo de 24 horas. Es una palabra diferente. Por ejemplo, segunda de Pedro, mire cómo dice segunda de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 8. Segunda de Pedro 3:8 dice, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y ahí uno tiene que hacer una buena comprensión. No está diciendo, y algunos lo toman así, literalmente dicen, para el Señor un día son 1000 años. Eso no está diciendo allí. Está diciendo que un día es como 1000 años. O sea, para el Señor, para Dios, el tiempo es muy diferente, ¿sí? A nosotros. Él no está condicionado por el tiempo. En nuestro tiempo humano, Él se puede demorar un ratico, ¿sí? Él se puede demorar un ratico. Alguien chistosamente decía, yo estaba orando y le pedí al Señor que me diera riquezas, prestigio, éxito, y el Señor me dijo, espérame un día. En un día te respondo. Sí, o sea, el Señor tiene una forma diferente de actuar, totalmente diferente a nosotros que estamos condicionados por el tiempo y por el espacio. Por eso Él es eterno y nosotros somos temporales. Lo que nos hace entender
el Señor a través de su palabra es que esa palabra día tiene que ver con sucesos que se van a desarrollar en un periodo de tiempo, que uno no sabe cuánto duran, ¿sí? Y que dentro de ese periodo de tiempo va a suceder la gran tribulación, pero también el establecimiento del reino milenial. Eso falta un ratico, pero porque falta un ratico, mire con mucho detenimiento al que está a su lado y dígale, no se vaya a dormir. Que todavía falta, que todavía se demora, no se duerma. ¿Sí? Espiritualmente nosotros tenemos que estar alerta. Cuando usted está en una vigilia, ¿qué debe hacer? Alerta, ¿cierto? Curiosamente, cuando vamos a una fiesta, eso, la 1, las 2 de la mañana y uno tiene energía, pues, y le da, ¿no? Va a una vigilia y a los 10 minutos uno está, ya está roncando, ¿cierto? Ya entró en lo profundo. Un día que está por darse en el futuro. Primera de Tesalonicenses, otro pasaje y vamos a dejar allí porque ya vi que algunos me están mirando raro. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. En el día menos esperado. Cuando usted sabe que el ladrón se le va a meter a la casa, ¿qué hace? Está pendiente, ¿cierto? Cuando nosotros, mi papá, mi mamá y mis hermanos, nos fuimos a vivir a un chalet donde mi papá compró un lotecito. Ese chalet era esterilla y las tejas de zinc no, las tejas, ¿cómo se llaman las? De Ternit, ¿sí? Era tejas de Ternit, pero era un chalecito de madera, esterilla, guadua, bueno. Y todas las noches rondaban unos muchachos, unos personajes, tratando de entrarse a nuestra casa, como éramos los nuevos, ¿cierto? Y en esa época vivía mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía allí con nosotros y todas las noches nos levantábamos a hacer bulla y bueno, mi abuela apenas veía que levantaban la teja con una varilla, él iba y les gritaba, bueno, les recordaba a la abuelita de ellos y, y a la mamá. Y estaba muy pendiente, ¿no? Muy pendiente de esa situación. Y me acordaba de eso porque nosotros a veces nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Nos relajamos mucho, ¿sí? Nos relajamos mucho y no nos cuidamos de estar atentos, de estar apercibidos. Otra curiosidad es que ese día del Señor tiene unas connotaciones positivas y negativas. Connotaciones que tienen que ver con malas noticias y con buenas noticias. A veces cuando se habla del día del Señor es que son malas noticias. Y por ejemplo, una mala noticia, la gran tribulación, que es lo que nos está mostrando aquí el versículo 2 y 3. Dice, cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Dios va a cuidar de nosotros, pero vienen momentos difíciles. Van a ser atacados, van a ser agobiados, van a ser sitiados. Pero también habla de buenas noticias. Y las buenas noticias es el inicio del reinado de Cristo. Si usted se va ahí a Zacarías, al capítulo
14, que es el último, en el versículo 8. En el versículo 8 dice, entonces de Jerusalén saldrá un río que nunca se secará. Sus aguas correrán en época de lluvia y en época de sequía. La mitad de sus aguas se vaciará en el mar Muerto y la otra mitad en el mar Mediterráneo. Y aquí habla de bendición. Va a haber tiempo de bendición cuando ese Dios nuestro, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, se manifieste. Todo esto tiene un mensaje muy relevante para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. La iglesia del pasado, la iglesia del presente, la iglesia del futuro, tiene que prestar mucha atención a todo esto que está narrado aquí en la palabra de Dios. Primero, para conocerlo, para saber que hay cosas que vienen o que se vienen por delante, de las cuales debemos estar preparados. Pero lo segundo, para seguir avanzando, para no quedarnos allí estancados, para no quedarnos allí simplemente observando. Usted ve que viene la avalancha, usted se pone a mirar, ay, va a coger para allá, va a coger para acá. No, yo busco la manera de salir de la situación difícil. ¿Y cómo? Pues poniendo mi confianza en Dios. ¿Usted quiere poner su confianza en Dios? Pues sencillamente decida responder a la pregunta que era el título de este mensaje. ¿A quién seguir? ¿A quién vamos a seguir? Y si usted quiere seguir al Señor, pues póngase de pie y vamos a orar para pedirle que nos ayude a perseverar. ¿Ok? Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia y de fidelidad. Muchas gracias.